dice, pues el que ha entrado en su reposo, el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hay dos maneras de entrar en el reposo de Dios y reposar de nuestras obras. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Hay dos maneras de reposar de nuestras obras. Una es a fuerza, esto es cuando la vida del hombre se acaba en este mundo, ya no puede hacer más. Si era pecador, ya no puede pecar. Si era alcohólico, ya no puede más beber. Si era adúltero, ya no puede más cometer adulterio. Si era ladrón, si era fornicario, ya no puede más pecar. Si era un creyente, nació de nuevo, pero nunca caminó en la palabra, ya no puede hacerlo. Así es que cuando la vida se acaba en este mundo, por fuerza, a la fuerza, el hombre que pierde la vida deja de andar en sus obras y ha reposado de sus obras. Pero el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que tú y yo podamos por la fe apropiarnos de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Que vivamos en lo mejor de Dios, no en la vanidad, no en la carne, no en la tristeza, no en la enfermedad, no en la escasez de las cuales Cristo ya nos redimió, sino que aprendamos a vivir en lo mejor de Dios. Así es que es muy importante que entendamos que la segunda manera o la manera más importante para entrar en el reposo de Dios es lo que dice en el versículo 11. Por tanto, esforcémonos. ¿Cuándo? En vida. Porque una vez que ya no estemos en este mundo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estaremos con Cristo para siempre. Ya no habrá más posibilidad de nosotros hacer nuestra propia voluntad. Ya no tendremos, digamos, el derecho, porque ya no habrá pecado, de aceptar o rechazar lo bueno y lo malo, porque ya no habrá pecado. Hemos decidido creer en Jesús, hemos decidido por lo bueno y por la vida, y eso es lo que tendremos en Cristo. Pero dice el versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en su reposo. Esforcémonos por entrar en su reposo, porque si no lo hacemos podemos caer en desobediencia. Recuerda, la obediencia es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya nos dio por gracia, a lo que Dios ya hizo por nosotros. Así es que no estar en la obediencia de la verdad, en la obediencia de la fe, es que no nos importe la palabra, que no nos importe lo que Dios dice y nosotros caminar a nuestra manera. Como la canción que dice, hice todo esto en mi vida y lo hice a mi manera. Esa es una de las canciones que como música ambiental se tocan en el infierno. Hacerlo a tu manera, porque no es el propósito de Dios. Dios por eso desde el principio, desde que el hombre y la mujer pecaron, les dio, manifestó y mostró que en Cristo Jesús vendría la salvación. Así es que nadie puede justificarse a su manera. Y dice la Escritura, por tanto, esforcémonos por entrar en el reposo. No sea que alguno por desobediente no sea que alguno caiga en tal ejemplo de desobediencia como aquellos que no pudieron entrar en su reposo. Así es que, ¿qué significa entrar en el reposo? Bueno, más bien, ¿qué significa esforzarnos por entrar en su reposo? Hay otras versiones que dicen, hay un trabajo que el creyente tiene que hacer y esto es entrar en el reposo. Si hay un trabajo, si hay algo que en lo cual debemos esforzarnos y trabajar, no es en cumplir el propósito de Dios, no es en conocer el propósito de Dios, ni tales cosas, sino es aprender a entrar en su reposo y permanecer en el reposo del Señor. Dice, decía aquel soldado romano, carcelero romano, le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.